Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. Cuba recuerda en estos días los 67 años de su revolución, un revulsivo, si se quiere, marcado por el desencanto de la población, acaso visible para el mundo desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021 y las siguientes. El 1 de enero de 1959 terminaba la dictadura de Fulgencio Batista y comenzaba la de Fidel Castro. Un vuelco hacia el comunismo cobijado por la Unión Soviética en un contexto marcado por la Guerra Fría. Y en ese mundo en blanco y negro, como los casilleros del ajedrez, el diplomático español Jaime Capdevila elaboraba informes confidenciales desde La Habana para el régimen de Francisco Franco. Esos documentos, que la historia ha guardado celosamente, revelan una trama oculta de lealtades y traiciones. Franco, anticomunista confeso, mantenía una relación especial con la naciente dictadura de Castro. De eso trata el libro El espía de Franco en La Habana, los secretos que España supo y Estados Unidos ignoró sobre la sovietización de Cuba. Su autor, Pablo Alfonso, sociólogo, periodista cubano, radicado en Miami después de haber estado en prisión por conspirar contra la dictadura castrista, revela un secreto que pudo haber cambiado el curso de la historia. Y vaya si lo pudo haber cambiado, Pablo, enterarnos de esto 6 décadas después. En realidad así ha sido, y para mí ha sido un hallazgo de esos que los periodistas investigativos sabemos que ocurren a cada rato en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Como bien decías, el diplomático español Capdevila escribió estos documentos aproximadamente en el año 66, y es una recopilación de todo su trabajo que estuvo en Cuba desde el año 57 hasta que fue expulsado, declarado persona non grata, ya terminando el año 66. ¿Qué hace Capdevila? Bueno, pues lo que hizo fue tratar de responder al libro 13 días de Robert Kennedy, donde Kennedy, entonces fiscal y era candidato a la presidencia de Estados Unidos, trataba de justificar lo que había pasado, cómo Estados Unidos no se había dado cuenta de lo que estaba pasando en Cuba, y Capdevila reúne en ese documento, que son 269 cuartillas mecanografiadas. ¿Recuerdas ese papel cebolla que le decían, no? Sí, claro. En una vieja portátil Olivetti, que era claro que estaba escrito. Va recogiendo lo que cotidianamente fue pasando en Cuba durante todo ese periodo. Para mí, que te decía ahorita fuera de cámara, que me plazco en conocer un poco la realidad cubana, fue sorprendente poder ponerle las manos a ese documento. Capdevila lo publicó con el interés, quizás, de que se convirtiera en un libro. Cuando lo expulsan de Cuba en el año 66, todavía está Franco en el poder en España. Indiscutiblemente eso no se podía publicar. Capdevila era un franquista leal. Definitivamente él no iba a publicar tampoco un documento que fuera en contra de su caudillo, además de que no lo podía hacer. La censura lo iba a impedir de aseguro. Y en Estados Unidos acababan de asesinar a Robert Kennedy, así es que el libro quedó por ahí. Capdevila se lo entregó a su esposa antes de morir, porque Franco muere en el 75, en noviembre, y Capdevila muere meses después. No vivió y murió relativamente joven, pero se lo dejó a la esposa y le dijo: mira, esto se lo das a fulano de tal, me reservo el nombre, un preso político en Cuba que tenía cierto contacto con Capdevila, él sabrá qué hacer en el momento oportuno. Hace 2 años, la señora de Capdevila murió en Madrid. Antes de morir, entregó ese documento, y ese preso político, que ya tiene bastantes años, me dijo: mira, Pablo, te entrego estos documentos, a ver qué pasa. Y lo que pasa es que para mí fue sorprendente ver cómo la imagen que teníamos
este que está aquí incluido, y posiblemente el resto del mundo, del proceso revolucionario cubano es completamente erróneo. Como no es cierto que Fidel Castro fue aquel Robin Hood que se preocupó por el bienestar y la prosperidad de la patria y la soberanía de la nación. No, no es cierto. Fidel Castro se preocupó por el poder, por mantener el poder. Y ni era comunista cuando estaba en la Sierra Maestra, ni era comunista cuando bajó de la Sierra comunista, de la Sierra Maestra y dijo que sí, que toda la vida había sido marxista, ni fue nunca nada. Fue el primer fidelista cubano. El primer fidelista cubano fue Fidel Castro, obsesionado con el poder. Y Pablo, esa obsesión por el poder, ¿tiene que ver también con los negocios? Es decir, con las inversiones de España en Cuba. No necesariamente. En aquel momento, no. Para España, sí. No solamente con las inversiones, sino con la cultura, con la sociedad española que existía dentro de Cuba. Cuba fue, dentro de las provincias o las colonias españolas en nuestra América, el país que más español fue, donde había más españoles. De manera que ellos lo llamaban la joya de la corona. Bueno, a la isla querida. Entonces había un vínculo especial entre España y Cuba, que no solamente era un vínculo económico, que lo era, pero en ese momento Cuba representaba el 10% del comercio español, de las inversiones españolas en Cuba, no eran tanto. Es más bien en un mercado de segunda categoría, de tiendas, textiles, pero sí había una gran población española dentro de Cuba. Y es esa población española la que empieza a advertirle a Capdevila: aquí está sucediendo algo, que es algo raro, están llegando demasiados técnicos, demasiados especialistas en agricultura, y Capdevila revela ya tempranamente el pacto secreto, que hubo un pacto secreto entre Mikoyan y Fidel Castro, a la primera visita que hace Mikoyan a Cuba en febrero del 60. En febrero del 60. Ahí se firma un pacto comercial y de ayuda de la Unión Soviética a Cuba, que todavía no se habían restablecido las relaciones, pero hay una cláusula secreta militar, para ayuda militar de tipo general. ¿Anticipa la instalación de misiles nucleares? En ese momento, no. En ese momento, no. En ese momento, no. Estamos hablando de febrero del 60. ¿Qué sucede? Castro tiene una situación ahí ambivalente. Él quiere mantener el poder. Él sabe que si sigue alineado con Estados Unidos, en un momento dado tendrá que haber elecciones. Tendrá que abandonar el poder, o lo perderá, no quiere. Eso, la mejor manera de cubrir eso es, bueno, pues me declaro marxista-leninista. Pero ¿y los soviéticos? También desconfía de los soviéticos. ¿Lo van a ayudar o lo van a usar? Porque Castro era ese tipo de persona, un sociópata, un psicópata, un narcisista tremendo, pero tampoco era tonto. Entonces, tiene esa disyuntiva. Y la Unión Soviética entonces envía a Cuba, porque no sabían nada de Cuba, ni de la Revolución Cubana, ni de esos locos que se habían alzado allá en la Sierra Maestra, a un agente de la agencia TASS, que estaba en Argentina, precisamente. Alexis Alexeyev, que después fue embajador, estaba, y era un agente de la KGB, estaba destacado en Argentina en ese momento y lo envían a Cuba en octubre. Recordemos que la agencia TASS es una agencia de noticias. Sí, claro, una agencia de noticias como Prensa Latina, también una agencia de noticias. Es lo mismo, prácticamente. Un poquito perdonando lo que pudiera ser Russia Today. Sí, es una agencia de noticias muy independiente. Y entonces este señor va a Cuba, empieza a tener contactos con los dirigentes de la revolución, y Castro empieza a decir, bueno, aquí es posible. Los soviéticos, que han hecho un estudio perfecto del perfil psicológico de Fidel Castro, la KGB, saben que es un hombre que ambiciona al poder, pero no le llega a ofrecer todo. Fíjense, primero tiene que romper con Estados Unidos para nosotros poder
ayudarte como tenemos que ayudarte. Y todo eso está relatado paso por paso en el libro. Castro está ante esa disyuntiva y le pide a los soviéticos, bueno, pero denme algo más, denme una prueba de que efectivamente ustedes me van a respaldar. Y es el discurso famoso de Khrushchev, donde dice, la Unión Soviética respalda a Cuba, eso es en julio del 60. Si Estados Unidos ataca a Cuba, la Unión Soviética no dudará en usar su armamento nuclear contra Estados Unidos. Y Castro se asusta, porque dice, oh, eso es demasiado, eso no es lo que yo pedí, ustedes están muy lejos y yo estoy más cerca. Pero bueno, le bastó. Estados Unidos le bastó y entonces Castro empezó a nacionalizar, a expropiar todas las empresas norteamericanas y sucedió todo ese proceso de privatización en Cuba que alejó más a Estados Unidos, contentó a los soviéticos hasta que se produce el fenómeno de Girón. Playa de Girón. El desastre de Girón, y entonces ya los soviéticos se sienten más confiados en que sí, en que la revolución va a ser estable. Hay, antes de llegar allí, un paréntesis muy importante que la historia quizás ya no recoge, no nos acordamos mucho de eso. Hubo un acontecimiento que marcó la mano, yo diría, de la KGB en este proceso. Durante todo el tiempo, lo que trató de hacer Rusia fue alejar a Cuba de Estados Unidos y garantizarle de que si se iba de Estados Unidos, ellos la podían subsidiar, la podían mantener. El 4 de marzo de 1960 llegó a Cuba un buque en francés, La Gouvre, procedente de Bélgica. Venía cargado de armas, de fusiles FAL, granadas, explosivos, etc. Y ese buque irresponsablemente se atracó en el puerto de La Habana y explotó. Explotó, fue terrible. Hubo centenares de muertos. Venía con armas de Occidente. Cuba, para no perder la costumbre, acusó a la CIA. Entonces, la CIA de nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Eso pudo haber sido una gestión errónea, en fin. Pero a partir de ese momento, entonces Cuba dijo, bueno, pues no compro más armas occidentales y le vamos a empezar a comprar armas a los países socialistas. Checoslovaquia nos va a vender armas, Rusia. Y entonces lo que estaba haciendo un secreto ya fue una cosa pública. Yo me pregunto, ¿a quién benefició la explosión de La Gouvre? En ninguno de los documentos que se han desclasificado, y yo he registrado muchos documentos desclasificados, hay responsabilidad alguna de Estados Unidos en eso. Y de nadie. Nadie se ha atribuido eso. Para nada. ¿Qué sucedió después? Bueno, vino Girón, eso reafirmó a la revolución, el proceso castrista, lo reafirmó en el poder, los soviéticos se sintieron más confiados y entonces ahí sí ya se pusieron de acuerdo en llevar adelante el plan que le había propuesto Khrushchev a Fidel en el Hotel Teresa de Harlem cuando se encontraron en la reunión de Naciones Unidas en noviembre del 60. Porque hay que fijarse cómo se sintió Fidel Castro. Ahora, quiero preguntarte sobre digamos, el eje de tu libro. ¿Por qué Franco guardó silencio durante esos años? A ver, vamos a ver. ¿Lo guardó o no lo guardó? ¿O lo ignoró Estados Unidos? Porque a Estados Unidos también llegó mucha información procedente desde Cuba, de los cubanos. Oiga, aquí están avanzando muchas rastras, aquí se están horadando las montañas, aquí se están haciendo una serie de bases militares, aquí estamos viendo unos tubos grandes que llegan y aquí se han desalojado pueblos para poder hacer estas cosas. Eso son exageraciones de los cubanos, de los exiliados. Bueno, Capdevila nos dice incluso que tuvo reuniones con embajadores. Él envió sus informes a Madrid. Lo envió Franco a Washington y Washington lo ignoró o Franco no lo mandó por tres razones. Una,
el paisanaje. Algunos expertos que han estudiado en la situación, las relaciones entre Franco y Cuba, dicen, bueno, los dos eran gallegos. Y eso fue muy importante. Fidel es el hijo de un inmigrante gallego cuyo padre fue militar que luchó contra las tropas independentistas cubanas. El padre de Franco también fue un militar de la Armada que luchó contra las tropas independentistas cubanas. 1. 2. España estuvo sometida al mismo tratamiento de aislamiento durante la dictadura de Franco de Europa, de la misma forma que Estados Unidos decretó ese embargo económico contra Cuba. Y hay algo ahí de solidaridad en eso. Yo lo sentí, Franco, pues ahora yo los voy a ayudar. España fue el único país que no respaldó en Europa el embargo norteamericano. Nunca. Mantuvo todas las relaciones económicas con Cuba, viajaba el avión de Iberia, que era el único que salía de Cuba en los primeros años de la Revolución, a Madrid. Y él justificó todo eso, después en sus libros, sus declaraciones, diciendo era la única manera de tener información sobre lo que pasaba en Cuba y de ayudar a nuestros compatriotas españoles en la isla. De hecho, cuando el embajador español Logendio, Juan Pablo Logendio, protagoniza un incidente nada diplomático, pero muy digno, que llega al estudio, Fidel Castro lo está insultando en febrero del 60, el 20 de enero del 60, lo está insultando diciendo, están conspirando contra nosotros, el embajador Logendio. Bueno, esos discursos que hacía Castro, yo no lo voy a repetir. Logendio se presenta en el estudio, en vivo. Eso fue increíble. Y le dice, usted es un mentiroso, usted me está ofendiendo, y ahí se forma, ahí se acabó la transmisión. Claro, de Cuba le preguntan a Franco, el canciller español le pregunta a Franco, ¿qué hacemos, Castilla? Y Franco le dice, haz cualquier cosa, tú eres el ministro de Relaciones Exteriores, menos romper con Cuba. Qué interesante, realmente, qué interesante y qué sorprendente. Y hay que leer tu libro. El libro se titula El espía de Franco en La Habana, los secretos que España supo, Estados Unidos ignoró sobre la sovietización de Cuba. El autor, Pablo Alfonso, sociólogo y periodista cubano. Hay que leerte, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está, hemos preparado unas plataformas que están disponibles. El libro está disponible en Amazon y también en algunos países de Europa y de América Latina, entre ellos, por supuesto, Argentina. Ha sido un gusto tremendo hablar contigo, Jorge, y estar en el programa de Cadal. Y esperemos que esta no sea la primera vez que nos veamos las caras. Así es que ahí estamos. Gracias. Será un gusto, Pablo. Muchísimas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.